Buenas noches. Hoy vamos a presentar la planificación de la clase de matemática en tercer grado de Educación General Básica con el tema de el estudio de las figuras geométricas planas y el cálculo del perímetro, integrando recursos digitales como GeoGebra y relacionando la matemática con el cuidado del medio ambiente. Para comenzar la clase, iniciamos con la motivación, en la que se propone la dinámica veo e imagino, que busca captar la atención de los estudiantes y despertar la curiosidad a través de esta actividad. Seguimos con la experiencia. Aquí arranca con la observación del video Figuras geométricas, adivinando figuras. En este video los estudiantes deben descubrir qué figura se esconde en cada objeto del entorno. El que logre identificar más figuras será el ganador. De esta manera se genera un ambiente lúdico y participativo que conecta la geometría con la vida cotidiana. Después de la experiencia viene la reflexión. Aquí se plantean preguntas e invitan al análisis de qué es una figura geométrica, qué elementos conforman al cuadrado, rectángulo y triángulo, y por qué el círculo es diferente, cómo se calcula el perímetro. Así, con estas interrogantes se fomenta el pensamiento crítico y la participación activa de los estudiantes. A continuación tenemos la conceptualización, en donde se explica que una figura geométrica es una superficie plana delimitada por líneas rectas o curvas. Se detallan sus elementos como lados, vértices y ángulos, y se aclara que el círculo se distingue por ser una línea curva continua, sin lados ni vértices, y finalmente se enseña que el perímetro corresponde a la suma de los lados de la figura. Luego avanzamos con la aplicación, en la que los estudiantes trabajarán en una hoja de ejercicios donde deben identificar figuras geométricas y señalar sus elementos, además de calcular el perímetro del cuadrado y del rectángulo. Tenemos tenemos recursos humanos como el docente y los estudiantes, materiales como el texto, la pizarra y los marcadores, además de las hojas de trabajo, y tecnológicos como la computadora, proyector y el internet. Los indicadores de logros que se esperan es que los estudiantes identifiquen correctamente las figuras geométricas, además de sus elementos, y que calculen de manera adecuada el perímetro del cuadrado y del rectángulo. En cuanto finalmente se dejan actividades para la próxima clase, en donde los estudiantes deben completar las páginas 31 y 32 del texto y resolver en su cuaderno el cálculo del perímetro solicitado en el ítem 3. Con esto se asegura la continuidad del aprendizaje. Ahora sí, vamos con la aplicación de los ejercicios en el GeoGebra. Buenas noches, vamos a empezar con la aplicación de la clase. Vamos a utilizar el programa GeoGebra y lo primero que vamos a hacer es explicarles a los estudiantes las figuras planas, que en este caso son cuadrado, rectángulo, triángulo y el círculo. Para ello vamos a crear el polígono, en este caso primero el cuadrado. El cuadrado es una figura geométrica conformada por 4 lados iguales. Tenemos el rectángulo, que es una figura geométrica plana formada por 4 lados, pero son iguales de 2 en 2. Es decir, son lados paralelos los iguales. Tenemos el triángulo, que es una figura plana formada por 3 lados. Y por último, tenemos a la circunferencia, que como explicábamos, está formada por una línea curva. Una vez que hemos conocido las figuras geométricas, vamos a aprender los elementos de estas figuras, en el caso del rectángulo y del cuadrado.
Son figuras geométricas conformadas por cuatro lados. El lado AB, BC, CD y AD. Tienen que tener la misma longitud o medida en sus lados para que sea un cuadrado, porque la ley nos dice que el cuadrado está formado por cuatro lados iguales. Entonces, la medida de sus lados en este caso es de 6 centímetros. Nos explican que el perímetro de esta figura geométrica es la suma de sus cuatro lados, es decir, la suma de 6 más 6 más 6 más 6 o la suma de A más B más C más D. Por lo tanto, el perímetro de esta figura es de 24 centímetros. Vamos con el rectángulo. Las medidas de los lados del rectángulo son de 12 centímetros, 8 centímetros, 12 centímetros y 8 centímetros. El perímetro de esta figura es de 40 centímetros porque se da la suma de los lados 12 más 8 más 12 más 8, que es un total de 40 centímetros. Estas figuras tienen lados, pero también tienen ángulos. En este caso, los ángulos son de 90 grados. Lo mismo en el rectángulo. A diferencia del triángulo, que la suma de los ángulos en el triángulo tiene que darme 180 grados. Tenemos ahí los ángulos en la figura del triángulo. Eso es todo. Agradecemos su atención. Somos del grupo número 3.